rápido de bases matemáticas que deberían conocerse antes de emprender el estudio de temas más propios de la informática. A continuación, comentaremos sobre estas premisas matemáticas aplicadas a la informática. Los conjuntos. Las matemáticas se basan en la teoría de conjuntos y su conocimiento básico para la informática es fundamental. Es esencial conocer las leyes fundamentales de la teoría de conjuntos y las relaciones entre sus operaciones deben manejarse sin dificultad. En informática, la teoría de conjuntos que se necesita es discreta. Se habla de números reales, pero son aproximaciones racionales. La precisión de los cálculos es óptima si se hace con aritmética de enteros, pero muchas veces es simple. Muchas veces se trata de conjuntos finitos. También trataremos con la lógica. La lógica para un informático debe ser un lenguaje formal, para el que existe una interpretación muchas veces estándar. En la sintaxis del lenguaje se incluyen símbolos para variables numéricas y elementos de estructuras de datos informáticas. La interpretación es dada por entendida y a veces se pierde la conciencia de este hecho. Se puede olvidar que el significado de algún concepto en lenguaje es natural. Hablaremos también de las relaciones, funciones y grafos. Las relaciones son más generales que las funciones. Es bueno tener claro que la relación es un subconjunto de un producto cartesiano y que hay propiedades de las relaciones que organizan y conectan otros conceptos matemáticos. Hay que saber componer relaciones. Se pueden usar matrices binarias para representar relaciones, con lo que se quiere decir que tal matriz evoca una relación. La composición de las relaciones corresponde a multiplicación de las matrices que se representan. Por otro lado, una relación de un conjunto en sí mismo se puede representar como un grafo dirigido. En informática hay problemas que se resuelven cambiando de representación de grafos en sí, una herramienta de representación interesante. De hecho, la teoría de grafos es una materia interesante por sí sola con múltiples aplicaciones. La teoría de los números es otra forma de referirse a la aritmética. Se trata de estudiar lo que ocurre alrededor de los números enteros y sus estructuras algebraicas de números enteros. Los problemas de la teoría de los números son en general muy fáciles de entender, pero a veces bien difíciles de solucionar. Congruencias. Las congruencias aritméticas permiten resolver problemas que de otra forma tendrían soluciones complicadas de explicar y entender. La aritmética de congruencias se puede mirar como una aplicación de la teoría de grupos cíclicos. De hecho, para determinar las soluciones de congruencias de grado 1 o congruencias lineales. Para esto existe el llamado teorema chino de residuo que permite encontrar las soluciones. Conteo y probabilidad discreta. La teoría de conteo, también llamada combinatoria, se basa en principios elementales muy fáciles. Hay que saber contar sus conjuntos, por ejemplo, con binomiales. Hay un concepto menos conocido de lo que debería ser llamado el principio de Palomar, que puede usarse para probar que toda fracción racional A sobre B en notación decimal tiene un periodo. Si 5 puntos se sitúan en cualquier parte del interior del triángulo equilátero del lado 1, al menos 2 de ellos estarán en una distancia menor que 5. Si se eligieron 10 números cualesquiera entre 1 y 99, habrá un par de subconjuntos de ellos que sean disyuntos, cuyos elementos sumen la misma cantidad. En cualquier poliedro hay al menos 2 caras que son polígonos del mismo número de lados. Probabilidad discreta. En informática no se conoce usualmente cómo es la distribución de los datos para un algoritmo. Como todo, es conveniente pensar que pueden estar uniformemente distribuidos, para lo cual se debe saber contar la población total disponible. Consecuentemente, con lo anterior, estudiar distribuciones de probabilidad corresponde a ensayos repetidos de un experimento de 2 posibles resultados, como lanzar una moneda. Recurrencias. La informática es eminentemente constructiva. Si en informática algo es teóricamente infinito o no acotado, debe ser finitamente construible. Esto, en términos matemáticos, se llama inducción. Es crucial manejar definiciones inductivas. Generalmente, estas dan lugar a logaritmos recurrentes, a veces tachados de ineficientes, pero sobre todo fáciles de entender y de programar. Por otro lado, hay técnicas como la programación dinámica, donde una recurrencia inteligentemente planeada puede conllevar un ahorro de tiempo importante, a costa de un gasto soportable de espacio adicional. Soluciones de recurrencias.
una ecuación de recurrencias establece como incógnita una sucesión a partir de un número finito de relaciones que definen valores de la sucesión en términos de valores anteriores. Las técnicas para resolver ecuaciones de recurrencia son análogas a las que se usan para resolver ecuaciones diferenciales de una variable continua. Para ecuaciones lineales se usan método del anulador, método maestro y funciones generalizadoras. Son ciertas sucesiones de números que aparecen recurrentemente en varias discusiones sobre informática. Los números de Fibonacci hacen parte de esta colección de números. Es bueno conocerlos porque aparecen en algoritmos eficientes de aritmética, de búsqueda, almacenamiento, etc. Crecimiento de funciones. La complejidad de un algoritmo se mide de manera proporcional al tamaño de los datos de entrada. Se puede medir la complejidad con respecto a un recurso específico, como tiempo o espacio. En general, esta medida se establece en términos abstractos y se considera el comportamiento de un algoritmo para datos grandes cuando el tamaño de datos crece de manera no acotada. La técnica consiste en estimar el tamaño de la entrada con una variable n. Se espera que si n crece, el algoritmo usa más recursos. Al estudiar la complejidad de algoritmos, se hace necesario calcular límites hacia el infinito. El cálculo de variable es real. Es útil en ciertos casos. Las funciones involucradas son siempre polinomios, exponenciales y logarítmicos. La regla de L'Hopital es muy utilizada en el cálculo de límites de formas indefinidas. Un algoritmo se llama polinomial si su complejidad temporal está acotada en un polinomio y se llama exponencial si está acotada por una función exponencial con base mayor que 1. Es universalmente aceptado que un logaritmo polinomial es eficientemente y que uno exponencial no lo es. Por esta razón es indispensable saber calcular con estimaciones asintóticas sobre las complejidades. Gracias. Compañeros y profesores, hoy vendremos a ponerle Son ciertas sucesiones. Espera. Cárguense. Joder, que no date espacio para poner los dedos, oye. Ya. Espérate. Hola. Ya. Entonces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dime dónde estás. Te voy a discreta. La teoría del conteo, también llamada Fáciles de entender, pero a veces Oigan, no, son si que oigan, difíciles de vengan a solucionar. cantar, Ey, le dañaste la toma, María. Le dañaste la toma. Debe ser finitamente continua. Me prestamos. Porque además. De informática. No sabemos la exposición y tenemos teleprompter. Está grabado. Oh my God. Ya. Listo. Al tamaño de las... ¡Me estás tapando! alza la voz. Probabilidad. Para probar.